Bendito sea Dios. Señores, bendiciones una vez más. En estos días el Espíritu Santo me ha estado moviendo sobre el tema de los 5 ministerios pilares que han sido depositados a la iglesia para fin de edificar el cuerpo de Cristo. En el libro de Efesios capítulo 4 verso 11 dice: y el mismo Dios, el mismo Yeshua, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de edificar la iglesia. Pero algo impresionante que se toma en cuenta acá cuando Pablo dice: son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todo. Procura pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. La virtud del amor de Dios en la vida del creyente, el don del amor. Dice Pablo: si yo hablase lenguas angelicales y tuviese toda profecía, toda ciencia y todo misterio, y entendiese todo misterio, y no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que retiñe. Gloria a Dios. Significa que es fundamental el fruto del amor en la vida del creyente para poder calificar para cualquier ministerio. Jesús dijo: por los frutos lo conocerán. Es fundamental la característica distintiva que resulta en la descripción de un verdadero ministro, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, es el fruto del amor. El fruto más excelente. No importa que tenga profecía, si no tiene amor es como un címbalo que retiñe. Un címbalo que retiñe es como si fuera una caja vieja que un instrumento que tú le das lo que hace es que suena, pero no tiene ninguna melodía que vaya en sintonía en función de la voluntad de Dios. Entonces, los 5 ministerios. En estos días yo estaba diciendo que tengo los 5 pilares, los 5 ministerios, porque el Padre ya me ha hablado, me colocó todas las armaduras. Dije que también en una introducción por ahí que hay 5, que hay lo que se llama apóstoles de pasarela. ¿Qué es un apóstol de pasarela? Bueno, un apóstol de pasarela es, entre comillas, un apóstol que aparentemente manifiesta las señales, pero que las señales muchas veces son falsas, porque no tienen amor. Aleluya. Ese tipo de ministros se ha quedado sin la esencia, más sin embargo tiene el don. Son apóstoles. Hay otros que no lo son porque se engancharon al ministerio apostólico. Y he escuchado gente diciéndole apóstoles a evangelistas. Es un grave error. He escuchado ministros decirle a gente pastores y no son pastores. Hay un grupo de gente enganchado al ministerio y eso es grave. Gente que van a quedar en algún momento en vergüenza. Gente que se inclinaron a operar en una unción magisterial o ministerial, más sin embargo cayeron en la degradación y ya no son usados por Dios porque se movieron sin la dirección del Espíritu Santo. Y ellos lo creyeron una falsa profecía que le dieron. Señores, esto es grave. Apóstoles de pasarela, podido de pasarela porque solamente procuran la ovación, la doble honra, y tú lo ves brillando. Lo de ellos es brillar, y el orgullo y la prepotencia. Son intocables, no le cogen llamada a nadie. Cuando alguien va a orar por ellos: no necesito que tú ores por mí porque yo soy pleno. Cuánto orgullo, bendito sea Dios. Hay mucha gente que Dios lo ha avergonzado, incluso en la plataforma. Me reservo el nombre de hay gente que se lo han dicho públicamente de que Dios los ha avergonzado. Y esto implica el orgullo, porque una de las cosas que bloquea la gracia de Dios en el creyente es el orgullo y la falta de humildad. Entonces el Padre me ha dicho que tengo los 5 pilares. Y yo lo creo. Y ya tenemos evidencia. Gloria a Dios. Vamos a tratar acá los 5 pilares, los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos acá a mencionar un escrito breve de un pastor llamado Carlos Arévalo. Carlos Arévalo. Del ministerio de Benecer Norte, Guatemala. Guatemalteco Carlos Arévalo. Vamos a analizar esta parte que él habla de los 5 ministerios. Dice: pastores y maestros a fin de capacitar a los santos. Pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo decía anteriormente que por qué
la iglesia dejaba de manifestar las señales, los milagros, la maravilla y los prodigios, según dice en el libro de los Hechos. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mí, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos, hablarán nueva lengua, manifestarán, resucitarán a los muertos, pondrán sus manos sobre los ciegos y recibirán vista. ¿Por qué no se ven las señales? Bueno, porque han sacado dos ministerios fundamentales, pilares para la edificación del cuerpo. Han sacado el ministerio apostólico y han sacado el ministerio profético, los ministerios de revelación. Pastores que cuando tú le presentas la revelación del reino, te dicen, usted no cabe aquí, usted no puede caber aquí, porque aquí el director de la orquesta soy yo, y el que quiere tocar aquí tiene que tocar en función de la melodía y la sintonía y la música que yo canto. De lo contrario, si no se pone de acuerdo conmigo, aunque él no tenga razón, te sacan, hermano. Han sacado la revelación, han sacado al Espíritu Santo, han sacado el diseño divino. Esa gente tendrá un problema con Dios. Gloria a Dios. El ministerio apostólico, porque hay un ministerio apostólico falso, hay un ministerio profético falso, hay un ministerio magisterial falso, hay un ministerio pastoral falso operando en apostasía. Vámonos aquí, en lo que dice este pastor Carlos Arévalo de Guatemala. Vamos a ver qué es lo que dice acá. Solo quise dar un tip revelador de lo que me ha ocurrido a mí en función de los verdaderos, de los compañeros pastores acá en República Dominicana. Y eso no solamente aquí, en el mundo entero. Dice, pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra de los 5 pilares? No digo que no haya más ministerios. Dice la Biblia que hay diversidad de ministerios, pero estos 5 han sido escogidos, elegidos, marcados, seleccionados por el Padre para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe de un varón perfecto. En estos pasajes de la Biblia encontramos que aquel que fue llamado a ser perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo describe que fue de Dios que Dios lo constituyó, porque hay mucha gente que ahora diciendo que son apóstoles y dice, ¿cuándo te respaldo de Dios? ¿Te constituyó Dios, te constituyó el hombre o te constituiste tú? Pero en el versículo siguiente deja establecido con mucha claridad que para que el que lo quiera entender y aceptar el tiempo durante el cual estarían vigentes estos 5 ministerios. Oigan esto. Efesios 4:13. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oigan esto. La palabra hasta es una preposición que expresa el fin o término de una cosa. Y la frase hasta que está hablando entonces de un momento o tiempo concreto. Entonces, si nos preguntamos hasta cuándo estarán vigentes y en funciones los 5 ministerios, será hasta que toda la iglesia de Cristo alcance a estar unida en la fe, lo cual todos sabemos que aún no se ha alcanzado. Hasta que todos alcancemos un pleno conocimiento del Hijo de Dios, lo cual aún no se ha alcanzado. Hasta que seamos hombres y mujeres de plena madurez, lo cual aún no lo hemos alcanzado. Hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, lo cual no lo hemos alcanzado. Podríamos decir en conclusión que la vigencia, función y ministración de los apóstoles, profetas y evangelistas, pastores y maestros, los 5 ministerios, será hasta que se cumpla en nosotros lo que está escrito por el apóstol Pablo. Y yo agrego, hasta que Cristo no venga. Esto será hasta que Cristo venga. Cuando en la Biblia, cuando leemos la Biblia que vio dónde están los hombres, Efesios 4:8, es interesante que la Biblia King James, versión en inglés, escribe, cuya traducción es regalos, pero más interesante es que al ir al idioma original en el cual está escrito el Nuevo Testamento, el griego, la palabra que se usa es doma, y cuya raíz original es la palabra didomi, que una de sus acepciones es constituir, lo cual concuerda con lo escrito en Éfesos 4:11, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 ministerios.
La idea que queremos trasladar es que muchos cristianos y aún ministros ven en esta expresión algo solamente como un ofrecimiento de algo optativo, como si literalmente fuera un regalo que se puede aceptar o rechazar, sin comprender que Dios en su misericordia no solo fundó y estableció su iglesia, sino que tuvo el cuidado de proveer hombres con funciones específicas para la edificación, capacitación y aún la perfección de la misma. Nuestro deseo es aportar a aquellos hijos de Dios que anhelan elementos de juicio basado en la palabra de Dios sobre la verdad y vigencia de estos 5 ministerios, que fueron constituidos por Dios para cubrir a su iglesia desde su etapa de niñez, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina hasta llegar a la estatura del varón perfecto. La posición de los que no aceptan la vigencia de los 5 ministerios aducen que lo que forma la iglesia es el Antiguo y Nuevo Testamento que forma la Biblia, y que efectivamente lo escrito está cerrado, tal como la palabra lo dice, no se puede quitar ni agregar. Y partiendo de lo que está escrito en la Biblia, en Efesios 4:11, Reina Valera, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros y pastores. Oigan esto. Entonces, ¿por qué es tan importante tener la cobertura de los 5 ministerios para poder ser edificado? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la iglesia no es edificada de manera adecuada, de manera sana? ¿Por qué? Porque anda coja. Tenemos organizaciones que solamente reconocen el ministerio pastoral y lo que se llama famosa escuela bíblica, porque ni siquiera reconocen el ministerio magisterial o el magisterio rabínico. No reconocen eso. A veces ponen unos niños ahí a dar escuela bíblica y unas damas y unos muchachos. Eso no funciona. Es un ministerio, es un ministro que trae una revelación del cielo, preparado y constituido por Dios para eso. Es decir, si funciona así no puede edificar a nadie, porque se está volando, se está saltando el diseño divino. Entonces, en el libro de Apocalipsis, habla de esto. Cuando el Señor habla a los ángeles de las 7 iglesias. En Isaías 4:1, por ejemplo. Nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos con nuestra ropa. Solo déjanos llevar tu nombre. Dice, en estas iglesias manifestarán que comerán de su propia doctrina, o sea, pan, que se vestirán con los ministerios, con la ropa, que a ella se le antoje reconocer, pero pedirán que se les deje llevar el nombre de Cristo, que sean llamadas iglesias cristianas. En otras palabras, le dirán al Señor, solo déjanos llamarnos cristianos, aunque hagamos lo que a nosotros se nos antoje. Oiga lo que dice este pastor, y eso es así. Entonces, esto no puede ser así. Por eso el Señor dijo que manifestaría su gloria en donde haya cobertura, porque sobre toda gloria habrá un dosel, no en otro sitio, especialmente si Él ya lo enseñó. Dios envuelve a sus hijos con 5 coberturas. La Biblia, que es la palabra de Dios, muestra a seres que están vivos pero están desnudos, es decir, descubiertos. El ejemplo lo tenemos en Apocalipsis 3:17. El Señor le dice a una iglesia, ¿no sabe que está desnuda? Lo que se interpretaría, ignora acerca de la cobertura y no te has vestido. Por lo tanto, te aconsejo que consigas ropa blanca para cubrirte. Yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. ¿Se dieron cuenta de la desnudez de muchas hermanos e iglesias? No tienen la cobertura ni el respaldo de Dios. La mujer del Cantar de los Cantares declara que su amado llamó a la puerta y parte de la excusa de ella para no abrir fue: me he desnudado. Cantares 5:2-3. Es decir, no abrió porque no tenía cobertura. Otro caso es aquel invitado a unas bodas que no quiso utilizar la cobertura de bodas y le sacaron de la fiesta de la tiniebla, a la tiniebla de afuera. Mateo 22:12. El apóstol Pedro, quien estaba desnudo mientras pescaba y no reconoció al que le gritaba desde la playa, del cual era Jesús, y cuando al fin lo reconoció, se lanzó al agua para ir
a su encuentro, pero no sin antes vestirse. Juan 21:7. Con los anteriores ejemplos podemos afirmar de que antes de presentarse a Jesús en un encuentro final, si estás trabajando desnudo, primero te va a costar reconocerle y luego no te vas a poder lanzar alguna al agua si no está cubierto, y tercero, no podrá estar ante él desnudo. Así como estos pasajes, mucho más que nos dejan ver la necesidad de estar vestido espiritualmente. Ahora bien, la pregunta es, ¿y cuál es esa cobertura? ¿Será la cobertura de una institución humana? ¿Será la cobertura de una persona? ¿Realmente de qué se trata esto? Veamos qué dice la Biblia. Según Colosenses capítulo 3, verso 9 al 10, la forma correcta para cubrirse primero es despojarse de lo antiguo, el viejo hombre, y luego ponerse algo nuevo como cobertura, es decir, el hombre nuevo, es decir, que pertenecemos a tal o cual institución, pero si no tenemos una cubierta de hombre nuevo, la cosa no funciona bien. En Romanos 13:14 dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos para la carne. En Colosenses 3:14 dice, sobre todas las cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Ya a estas alturas tenemos que analizar bien qué es cobertura. Alguien puede decir que tiene cobertura de algún ministro, pero no tiene todo lo que anotamos anteriormente. Obviamente está desnudo. Primera de Pedro 4:8 también dice que el amor cubre multitud de pecados. Por lo que debemos de vestirnos con la armadura de Dios, según Efesios 6:13, y con arma de luz, 2 Corintios 10:4. Luego de esto entran en función los ministerios llamados quíntuple, 5, los cuales vienen a cubrir a la iglesia. Efesios 4:11, 14 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Ahí está la respuesta. Dice acá, los 5 ministerios. El apóstol Pablo expresa a la iglesia de Corinto que no quiere que estén ignorantes acerca de los dones espirituales, y al enseñarle hace 3 clasificaciones. Diversidad de dones, los cuales son dados por el Espíritu Santo. Diversidad de ministerios, que son dados por el Hijo, y la diversidad de operaciones, dadas por el Padre. Este estudio aborda los ministerios, es decir, los dones dados por Cristo a su iglesia para el perfeccionamiento de su cuerpo. Los 5 ministerios son dones en forma humana que Jesucristo ha repartido a su iglesia hasta que alcance la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Efesios 4:12. Y no ser niños fluctuantes, sacudido a la deriva y llevado a donde quiera por viento de doctrina, Efesios 4:14. La misión de los 5 ministerios es arrancar, derribar, destruir y derrocar, Jeremías 1:10. Toda obra de tiniebla en nuestra vida, para luego edificar y plantar sobre el fundamento que es Cristo. Estos 5 ministerios son apostólico, profético, magistral, evangelístico y pastoral. Jesucristo, cuando se fue, dotó a la iglesia de estos 5 ministerios a través del Espíritu Santo, porque ella haría mayores obras que la que él hizo. No de mejor calidad, sino por el tiempo se refiere. Esto lo agrego yo. El sacrificio de Jesucristo es insustituible. Juan 14:12. Por lo tanto, así como Jesús evangelizó, pastoreó y enseñó al pueblo de Israel, asimismo Dios levanta a hombres para que realicen esta tarea. Veamos el ministerio apostólico, a la de Águila entre paréntesis. La palabra apóstol se traduce del griego apóstolo, que significa uno que es enviado y mensajero, según el diccionario Strong, página 652.
y del griego apostelo, que este quiere decir enviar para un servicio o una misión. Strong, página 649. Este vocablo describe la relación que existe entre el ministro y Cristo, que no le importa morir si fuera necesario para cumplir con su llamamiento, según Hechos 20:24. Y no podrá callar lo que ha visto y oído, según Hechos 4:19 al 20. La Biblia muestra apóstoles enviados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Agarren eso. La Biblia menciona apóstoles enviados por el Padre, uno, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Apóstoles del Padre. Apóstoles del Padre. Jesucristo, según Hebreos 3:1, la Biblia nos enseña que Jesucristo es el apóstol enviado por Dios Padre para realizar su obra. B. Apóstoles del Hijo. Los 12 apóstoles, según Mateo 10:4, Apocalipsis 21:14. Los 12 discípulos son elegidos por el Señor para recibir una instrucción especial. Ellos fueron Simón Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Simón el Celote, Judas, hijo de Jacobo, Judas Iscariote, el que le traicionó. Estos 12 le acompañaron a su ministerio terrenal, vivieron con él, fueron testigos oculares de los milagros, maravillas y portentos que hizo en diversas situaciones. Y luego es enviado para que hicieran todo lo que Jesús había hecho y aún más. Las instrucciones para ellos fueron ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel a predicar que el reino de los cielos se había acercado, que sanaran enfermos, resucitaran muertos, limpiaran leprosos, expulsaran demonios, dando de gracia lo que de gracia recibieron. Ahora hay un negocio, ya no es de gratis. Mateo 6:10-68. Se le denomina apóstoles del Cordero y su nombre está escrito en los cimientos de la santa ciudad celestial. Eso solamente le corresponde a ellos. Apóstoles del Espíritu Santo. Posterior a la ascensión de Cristo a los cielos, fue el Espíritu Santo el encargado de designar quienes desarrollarían las diferentes funciones apostólicas para alcanzar el propósito de capacitar a los santos y de perfeccionar a la iglesia, según Efesios 4:11 al 13. Funciones apostólicas. La Biblia muestra las funciones de que realizan los apóstoles. 1. A. Establecer doctrina. Según Hechos, capítulo 2, 41 al 42 y Efesios 2:20, el apóstol establece la sana doctrina como fundamento para crecer hasta ser un templo santo en el Señor. El águila es figura del apóstol. Este animal, esta ave, es de fuente masculatura, vuelo rápido a grandes alturas, posee una gran visión, fabrica su nido en lo más alto de la peña. Job 39, 28 al 29. Representa la ligereza de un ejército. En Lamentaciones 4:19, es enemiga de la serpiente y finalmente cuando come algo que lo intoxica, busca una roca alta y caliente para desintoxicarse. Figura de que el apóstol buscará la roca eterna que es Cristo y el fuego del Espíritu para escudriñar la doctrina, desechar lo que no sirve y entregar al pueblo la sana doctrina. Ya vamos viendo cuál es la misión del apóstol. Hay apóstoles por ahí con falsa doctrina, no son apóstoles. B. Cubrir. Esa es la misión del apóstol. Mateo 28, 18 al 20. Cuando el Señor Jesús resucitó, le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Promete que estaría cubriendo a los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Este poder de cubrir fue delegado a los 5 ministerios. Cuando Jesús entró en la casa del centurión, Mateo 8:8, este se sentía indigno porque en la costumbre judía cualquiera que entraba en una casa quedaba bajo cobertura, protección y autoridad. Es importante estar bajo cobertura apostólica para que la casa no sea desierta. Mateo 23, 37 al 39. Para recibir la enseñanza y doctrina, según Efesios 2, 20, 22. Como dice, edificado bajo el fundamento de apóstoles, está hablando de cobertura, edificado bajo el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal cabeza del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuáles son los 2 ministerios fundamentales para ser edificados? Según Efesios 2:20, el apóstol y el profeta. Ahí no está hablando de pastores, no está hablando de maestros, aunque ciertamente dentro de aquellos que tienen ministerios diversos, que de hecho incluso tienen el quíntuple ministerio, yo soy uno, tienen la función magisterial, tienen la función evangelística, tienen la función pastoral.
pero además tienen la revelación, porque establecen el reino, establecen los diseños, son arquitectos. Dios les revela los diseños celestiales para establecer el reino de Dios en la tierra, en todo el sentido de la palabra. Cubrir a la iglesia, traer la doctrina, direccionar al pueblo, traer abundancia de palabra. C. ¿Cuál es la función del apóstol? Enviar. Hechos 7:35 y Hechos 9:5 al 18. Mateo 10:6 al 8. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enviaron a sus mensajeros con comisiones específicas, así el apóstol tiene la facultad de enviar, guiado por el Espíritu Santo, a ministros para realizar funciones ministeriales de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. O sea, cuando yo soy capacitado, Dios me habilita para que yo envíe a otro, para que prepare a otro, para que transfiera a otro, para que delegue a otro, para que transfiera unción a otro, para que transfiera conocimiento, para que preparen dones, para que prepare el ministerio. Ese es el papel de apostólico. Hacer discípulos. La gran comisión. Los 5 ministerios. Ministerio profético. Ya vamos por uno. Vamos al ministerio profético. Alas de águila, alas de gallina. La palabra profeta en el Nuevo Testamento se traduce del griego profete. ¿Qué significa? Uno que habla pública y abiertamente, proclamador de un mensaje divino, según el diccionario Strong, página 4396. Y esta es una palabra compuesta, formada de las raíces griegas, pro, que significa antes de, Strong 4253, página, y de pemi, que significa haber conocido los pensamientos de uno, declarar y para decir. También existe el término griego propetis, que significa profetiza, es decir, una mujer a quien se le revelan eventos futuros o cosas escondidas a través de la inspiración, sueños o visiones. Agarren eso. Esas mujeres que tienen ministerio profético. Según Lucas 2:36. Funciones proféticas en la iglesia. Vamos a ver esto. La Biblia enseña que las funciones del ministerio profético en el cuerpo de Cristo son: 1. Hablar de parte de Dios, según Hebreos 1:1. Dios utiliza cualquier medio para hablar a su pueblo, sin embargo envía mensajes por medio de los profetas, anunciando su consejo. El profeta debe mantener sus sentidos espirituales sensibles a la voz de Dios en todo tiempo, para hablar de parte de él y no de su propia cuenta, según Deuteronomio 18 al 20. B. Funciones del ministerio profético: proteger, según Mateo 23:37 al 39, Lucas 13:34. El profeta se identifica con la característica de las alas de la gallina porque cubre a los polluelos. Cubrir también, al igual que el ministerio apostólico, él cubre. Funciones del ministerio evangelístico o del evangelista: anunciar la buena nueva, predicar el evangelio. Escuchen las características, si tienen características diferentes. Por eso, cuando tú te mueves de un ministerio de un ministerio evangelístico tú a engancharte a profeta, va a quedar mal, como hay muchos que andan mal por ahí. Funciones del ministerio evangelístico: anunciar la buena nueva, predicar el evangelio. La función primordial del evangelista es predicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Por eso te lo voy haciendo muchas señales, muchas maravillas y prodigios. Son habilitados con una unción especial para esto, para liberar, para lanzar la semilla de la palabra de Dios, la noticia de salvación, según Hechos 2:4. Como consecuencia le seguirán prodigios y señales que confirman la palabra que predica, según Hechos 6:8. A través del ministerio evangelístico, el Espíritu Santo derrama un espíritu de arrepentimiento en las personas que escuchan y como consecuencia trae reconciliación entre Dios y ella. Segunda de Corintios 5:19. Y Dios les otorga su paz. Efesios 2:14. El evangelista es tipificado en las alas de paloma, según Salmo 55:6, Salmo 68:11 al 12, ya que la paloma es un animal o un ave, símbolo de la reconciliación y la paz. B. Función del evangelista: sanar y liberar. Mateo 10:1. En el evangelista se muestran los dones de poder para sanar dolencia, liberar literal y espiritualmente, como lo hacía el Señor Jesús. Mateo 4:23
24. En Hechos 8, 5, 7. Se ve que Pablo tenía poder para sanar. A Felipe las señales le seguían, cumpliéndose así lo dicho por Jesús, que quien creyera en él podría hacer no solo las mismas obras que él hacía, sino aún mayores. Esto se refiere en cuanto a la dimensión del tiempo. Juan 14, 12. Recorrer aldeas y ciudades predicando. Hechos 8:40, Hechos 15:36, Hechos 16:4-5. Por el amor que tiene a las almas perdidas, recorre aldeas y ciudades predicando el evangelio sin importarle las incomodidades o peligros. Ahora tenemos gente que si Dios lo envía por ahí no van. Dicen, no, yo no voy a Haití, yo no voy a África porque ahí se comen la gente. Pero ellos dicen que aman a Dios y que aman las almas. Que Dios lo bendiga. Ministerio pastoral a la de cigüeña. La palabra pastor se traduce del griego poimen, que significa uno que cuida manadas o rebaño. No meramente uno que los alimenta, que se entienda. Entendiéndose que un pastor conduce y apacienta a la iglesia con un cuidado tierno y una supervisión llena de atención. Un buen pastor se reconoce porque da su vida por las ovejas, según Juan 10:11. Con la vara corrige y con el callado pastorea, según el Salmo 23. Funciones del ministerio pastoral. A. Conocer a sus ovejas. B. Mantener el rebaño unido. C. Defiende del maligno y a las ovejas. A. Conocer las ovejas. Juan 10:14. Conocer se traduce del griego ginosco, que significa estar tomando en conocimiento, venir a saber, reconocer y entender totalmente. Esto implica que el pastor de una congregación debe conocer a sus ovejas y que las ovejas lo conozcan. Desarrollar una estrecha relación personal. B. Mantener el rebaño unido. Esa es la misión del pastor, según Juan 10:16. El buen pastor mantiene su rebaño unido. Jesús dijo que hay algunas ovejas que hay que traerlas al rebaño para que haya un solo pastor. La acción de traerlas viene de la raíz griega ago, que significa arrastrar, celebrar, conceder, guiar, ir, llevar, meter, según el diccionario Strong, página 71. Implicando que la tarea de mantener unido al rebaño es una serie de acciones, algunas veces muy suaves, pero otras un poco fuertes, pero todas son necesarias. C. El ministerio pastoral defiende del maligno. 12 en punto. El ministerio pastoral defiende del maligno a las ovejas. Primera de Samuel 16:19. El estilo de David era defender al rebaño de osos y leones. Los pastores defienden a las ovejas cuando se han extraviado. La buscan hasta encontrarlas. El mismo Señor dijo que levantaría pastores conforme a su corazón para que apacentaran al rebaño con conocimiento y con inteligencia, según Jeremías 3:15. D. Los ministros pastores velan y dan cuenta de las almas de las ovejas. Hebreos 13:17 y 1 de Pedro 5:2. El Señor a través del pueblo de Pablo les pide a los pastores que pastoreen su rebaño velando por él. El ministerio magisterial. Maestro. Ala de halcón. Efesios 4:11. El término maestro se traduce del griego didakalo, que significa enseñar, según el diccionario Strong, página 1320. Los maestros se ocupan de las enseñanzas en la exposición inteligente de la verdad mediante el Espíritu Santo. Oigan esto, mediante el Espíritu Santo, no en la carne. El que es llamado a este ministerio tiene sus oídos circuncidados para poder enseñar la doctrina que se le es dada y poder delinear la palabra de Dios, según 1 de Pedro 4:11, 2 de Timoteo 2:15. Asimismo, debe vivir lo que está trasladando, lo que está predicando, lo que está enseñando, no como los fariseos, según Mateo 23:3. Aman la palabra, según Salmo 119:97. Su lengua es un punzón de escribiente que sirve para grabar la ley de Dios en los corazones del pueblo. Son los que explican los ministerios de Dios de una manera sencilla. Son los que explican los ministerios de Dios de una manera sencilla. Y yo me podría preguntarle, cada quien tiene una misión especial.
El ministerio magisterial es un ministerio pilar. Y yo digo que un pastor, además de ser pastor, debe ser maestro. Porque es el ministerio que enseña a todos los demás ministerios. El maestro. Oigan esto. Eso es el ministerio pilar del evangelio. Dentro de los pilares está el maestro. El pastor tiene que ser maestro. Si su misión es enseñar. Algunos dicen, no, que el pastor no debe ser maestro, que no necesariamente tiene que ser maestro. Yo digo que sí. Porque entonces, si es cuidar, proteger y guiar, debe enseñar. Si alimentar, debe entonces enseñar. Alimentar es enseñar adecuadamente. Y debe saber de doctrina. El pastor debe conocer doctrina, debe ser maestro. Se despejó la duda. Ahí tenemos la misión y la función del pastor, del apóstol y del profeta, del maestro. Funciones del maestro: hacer discípulos, pues enseñar a otro, y es la gran comisión. Mateo 20:18, 2 Timoteo 2:2. El mandamiento del Señor Jesucristo es hacer discípulos. Hacer discípulos, por lo que necesariamente deben existir maestros para que desarrollen esta función. Debe buscar gente que sea idónea, que se deje equipar primero y luego enseñar a otros. Tenemos todas las armaduras. Eso me lo dijo Dios a mí. Y si tengo todas las armaduras, tengo los 5 ministerios pilares. Todas las armaduras. Bueno, ya le profeticé a un hermano aquí que Dios le entrega los 9 dones. Trazar bien la doctrina apostólica. Oigan las funciones del maestro. Trazar bien la doctrina apostólica. El apóstol trae la doctrina, pero el maestro debe encargarse de trazar bien y enseñar bien esa doctrina que trae el apóstol. Segundo de Timoteo 2:15. El término trazar bien se traduce de la palabra griega ortomeo, que denota la acción de cortar recto, según Strong 3718. Cuya figura principal es el trazado de carretera. En el término, la acción recae sobre la raíz orto, que denota que la palabra de Dios tiene que ser empleada de manera estricta siguiendo la línea de su enseñanza. La responsabilidad del maestro es trazar bien la palabra, ya que esto repercutirá en los oyentes. El peligro de una mala enseñanza es que el oyente se pierda, pues la doctrina no salva. La doctrina no salva. Pues mire que la doctrina sí salva. Tenía que ponerle nos salva. La doctrina salva. Pero muchos pueden llegar a perderse por mala instrucción recibida. Él dice que la doctrina no salva, pero muchos pueden perderse por la mala instrucción recibida. Pues mire que la doctrina sí salva. Segunda de Juan. Le voy a hacer esa corrección al pastor Arevalo. Porque dice la escritura en segunda de Juan 1:9. Que aquel que se extravía y no persevera en la enseñanza, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no tiene a Dios, ni al Padre, ni al Espíritu Santo. La doctrina sí salva. La doctrina sí salva. Ahí se equivocó él. Gloria a Dios. Letra B, trazar bien la doctrina apostólica. Funciones del maestro. Los beneficios de las funciones ministeriales. Beneficio de las funciones ministeriales. En Cantares 8:8 tenemos una hermana pequeña y todavía no tiene pecho. ¿Qué haremos por nuestra hermana el día en que sea pedida? Aquí se tiene la sombra de una obra que está en el inicio, y ya que está tipificada como la hermana pequeña que todavía no tiene pecho, es decir, es una obra que todavía no puede sostener a otro por ser inmadura o no desarrollada. Toda obra comienza de esta manera, pero a toda obra se le debe de hacer la pregunta que está en el pasaje antes mencionado. ¿Qué haremos con nuestra hermana el día que sea pedida para casarse? El anhelo de todo cristiano debe ser parte de la novia que habrá de casarse con el amado. En este tema quiero tocar, dice él, de los beneficios que producen la función de los 5 ministerios o las deficiencias que pueden padecer por la carencia de los mismos. Primero, se encuentra en la Biblia descrita la condición de un rebaño desnutrido o mal administrado, Ezequiel 34:4.
Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Los pastores manipuladores, que solamente le interesan la leche y la lana de las ovejas. Aquí vemos a un rebaño débil, enfermo, lastimado, descarriado y perdido, porque cada una de estas necesidades debe ser sufrida por cada uno de los ministerios dados como regalo del Señor. Cuando las funciones, dones y ministerios no están activos en una congregación, escuchen esto, la consecuencia es que esta no se desarrollará, ya que cada uno de ellos tiene una función, por decir, específica en el cuidado de las ovejas de cada rebaño. Dígase congregación. Lamentable lo que ha pasado en Latinoamérica por muchísimo tiempo. El profeta Ezequiel, en el capítulo 34:4, nos los describe. Dice: las débiles no habéis fortalecido, falta de maestro. La perniquebrada no habéis vendado, falta de genuino pastor, sin amor. La descarriada no habéis hecho volver, falta de profeta, porque ellos traen la visión y direccionan al pueblo, dan abundancia de palabras. La perdida no habéis buscado, falta de evangelista, falta de que se le lleve el mensaje verdadero y de liberación. Ay, Padre, entonces, los 5 ministerios deben ser colegiados. En una congregación deben ponerse de acuerdo los 5 y trabajar en unidad para que puedan trazar la pauta y el alineamiento del reino de Dios y puedan tener unos resultados efectivos en función de lo que Dios dice para su iglesia, que significa edificar, restaurar, levantar, enseñar, proteger, cuidar. No es necesariamente que en cada congregación deban de existir en función de los 5 ministerios. Y es aquí donde toma suma importancia estar bajo una cobertura apostólica y pertenecer a una misión en donde se dé la administración de los 5 ministerios. Es posible que usted pertenezca a una iglesia X, mas sin embargo no tenga cobertura efectiva, porque no hay revelación. Bendito sea Dios. Esto está fuerte. Esto va a despertar a muchos. Una cobertura apostólica y pertenecer a una misión en donde se le dé la administración de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Tal como dice el apóstol Pedro, sujetado bajo la poderosa mano del Señor, según 1 de Pedro 5:6. La Biblia nos da varios ejemplos de lo que sucede cuando no está la administración de los 5 ministerios. Cuando no hay conocimiento, el pueblo perece, según Oseas, capítulo 4, verso 6. O sea, donde no hay maestro, la falta de conocimiento. Donde no hay maestro, cuando no hay profeta, no hay visión. El pueblo se desenfrena, según Proverbios 29, 18. Cuando no hay pastor, el pueblo se dispersa. Se ve que la función de los 5 ministerios no es algo opcional, sino que desde la antigüedad es sombra y figura para el cuidado y edificación de la grey. En el libro de Apocalipsis se ve un señalamiento bastante fuerte a una de las iglesias, mencionando su riqueza material que al parecer aquella iglesia tenía. Pero el señalamiento no es por escasez material o económico, sino por la falta de edificación de los 5 funciones ministeriales que Dios dejó como regalo. En Apocalipsis 3:17. ¿Por qué dice: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabéis que eres un miserable? O sea, no hay maestro, no hay maestro. Y digno de lástima, o sea, no pastor, no hay pastor. Y pobre, no evangelista. Ciego, no profeta. Y desnudo, no apóstol. Ninguna congregación o parte del cuerpo de Cristo debería de estar en la condición que menciona Apocalipsis 3:17, ya que leemos en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, específicamente en el capítulo 4, verso 11, sobre el cuidado de que el fundador de la iglesia, Cristo, entre paréntesis, tuvo al dejar regalos en forma de hombre con funciones específicas ministeriales. Efesios 4:11. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros apóstoles y maestros. Y él mismo constituyó a unos pastores, apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista y a otros pastores y maestros.
En la siguiente página verá un pequeño esquema para ver la importancia de la función de los 5 ministerios. Y cabe mencionar que al leer las distintas versiones de la Biblia aumenta el entendimiento de la tremenda importancia de los mismos. Dice Efesios 4:11, a fin de capacitar a los santos, entre paréntesis, sin los 5 ministerios no hay capacitación. La Biblia del Oso dice, con el fin de perfeccionar a los santos, entre paréntesis, sin los 5 ministerios la iglesia no será perfeccionada. En la versión castellana, a fin de organizar al pueblo santo, sin los 5 ministerios la iglesia no estará organizada. Bendito sea Dios. Los beneficios de las funciones ministeriales. Los beneficios, vamos a ver si nos da tiempo a esto. Los beneficios de las funciones ministeriales. Aquí vemos un cuadro. Yo quiero poner, bueno, la pongo después. Para la edificación del cuerpo de Cristo, número 1. 2. A fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está la pirámide. Esa pirámide es inalterable. Esos son los beneficios de las funciones ministeriales. Dice, así preparó a lo del pueblo santo. Sin los 5 ministerios no será preparado. Para la habilitación de los santos. Sin los 5 ministerios la iglesia será, sin los 5 ministerios la iglesia no será habilitada. Por eso es que usted haya por ahí gente desactualizada, deshabilitada. Tienen ministerio, más sin embargo ni siquiera sabe que lo tienen. Tiene que venir un ministro a impartirle, a enseñarle, a guiarle, a decirle recibe y ponerle incluso la mano. La Biblia Kadosh dice lo siguiente, la tarea de él es equipar a los Kadoshim. Sin los 5 ministerios no hay quien equipe a los santos. BTX, a fin de adiestrar a los santos. Sin los 5 ministerios no hay quien adiestre a los santos. CDGA, esa es otra versión. A fin de educar a los que he escogido. Sin los 5 ministerios no habrá quien eduque a los escogidos. En la Biblia castellana, Nuevo Testamento. Todo ello a fin de que los suyos estén perfectamente capacitados para conducir a la iglesia. Esto es, para edificar al cuerpo de Cristo. Cada unción, cada don y cada ministerio debe de trabajar en sintonía y sincronía con el sentir y mover de Dios. Desde el evangelista hasta el apóstol. Se gana un alma y se vuelve como un cristiano sólido y es enviado como líder, obrero, ministro. Así la oveja será pasada por los 5 funciones ministeriales y activada en cada una de ellas para que tenga una mayor eficacia. Función evangelística, 2 Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Entonces, congregar. La oveja debe comenzar a congregarse en un redil y ahí empezar a escuchar la voz de Dios a través del pastor. El oficio pastoral es mantener a las ovejas en un redil, según Lucas 15, 4 al 6. ¿Qué hombre de nosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla la pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndole, alegrado conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Los beneficios de la oveja de estar en un redil son ser limpiada, número 1, o sea, la liberación, que son uno de los aspectos fundamentales del ministerio de Yeshua. Liberaba, sanaba, enseñaba y echaba fuera a los demonios. Ser limpiada, esos son los beneficios de la oveja que está en un redil. Ser liberada, limpiada. Número 2, atendida en sus necesidades. Ese es el Salmo 23. Número 3, descansar en verdes pastos.
buscar y dar reposo a su alma, ser alimentada, o sea, ser equipada, multiplicarse, ser activada, juntamente con el cuidado pastoral debe ser atendida por la función magisterial. Eclesiastés 12:11 dice, Reina Valera 1960, la palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Escuchen esto, ahí está el magisterio colegiado y la unidad entre ellos para edificar correctamente a la iglesia y a las ovejas. A través de la unción magisterial, las ovejas deben de ser desatadas de su oído y evolucionar de oyentes a discípulos y discípulos a siervos. Voy a repetir. A través de la unción magisterial, las ovejas deben de ser desatadas en su oído y evolucionar de oyentes a discípulos y de discípulos a siervos. El conocimiento bíblico es para ser libre y limpio en lo espiritual, para luego escalar al próximo nivel, que es de poder enseñar y capacitar a otros. Lo que tú recibes por gracia, darlo por gracia. En el libro de Oseas 4:6 podemos ver por qué es importante el conocimiento para saber sobre la verdad y ser ministrado a través de un maestro. El Señor dice, Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por la falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Palabra de Dios. Te echaré, rechazaré para que no sea mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Cuando se habla del conocimiento impartido de un ministro magisterial, no hablamos de conocimiento teológico que puede hacer religiosa acomodada a la iglesia, o caer en la jactancia de envanecimiento. La enseñanza, doctrina y la revelación debe dar frutos evidentes de cambio, de restauraciones familiares, crecimiento espiritual y de prosperidad. La función profética es mantener a la congregación en una visión clara, es mantener a la congregación en una visión clara y directa hacia Dios. Lo profético adelanta o avisa las siguientes dimensiones en las cuales la iglesia debe de moverse o avanzar. Se ve en la Biblia que cuando no hay visión, un pueblo o una congregación puede desviarse, inventar sus propias visiones. Godoso encuentro, crecimiento. Ok. Amós 3:7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Nos enseña que la revelación de Dios para la iglesia viene a través de sus profetas genuinos. Algunos de los beneficios de la administración de un ministerio profético genuino son: activan dones y ministerios, revelan pecados ocultos, evitan que las congregaciones corran en desenfrenos y en carnalidades, llevan a otros niveles y diferentes dimensiones a las congregaciones, niveles de fe, de santidad, de sanidad e incluso de prosperidad económica. Segunda de Crónicas 20:20 dice, Reina Valera 1960, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a su profeta y seréis prosperados. Espíritu, alma y cuerpo. Una congregación no debe ser ministrada solamente por el ministerio profético, ya que corre el peligro de volverse mística, porque solo se apoyará en los dones y las sobrenaturalidades. Los ministerios apostólicos traen beneficio a la congregación al cubrir, dar decretos, trabajar en red con otros ministerios, promueven e imparten el espíritu de paternidad. Le es dada revelación de la palabra y tiene una panorámica mayor sobre la escatología. Algunas de las funciones apostólicas son: tiene autoridad de parte de Dios para reconocer y enviar ministros y delegaciones. Hechos 6:6. Visitan, supervisa y confirma iglesias. La misión apostólica. Hechos 16:4-5. Emiten decreto a la iglesia. Hechos 16:4. Son padres de alma para aquellos que lo aceptan y lo reconocen. 1 Corintios 4:15. Juzgan casos de las iglesias que cubren.
y aplican correcciones y disciplinas si fuera necesario, según 1 Corintios 5, 3 al 4. Le da la revelación escatológica, según Judas 1, 17 al 18. Son administradores de la gracia y los misterios de Dios, según 1 Corintios 4, 1. Efesios 4, 11. Reina Valera 1960. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El versículo anterior describe la función de los 5 ministerios. No podemos obviar la importancia de su vigencia y de la administración sobre la iglesia de los mismos, por lo cual debemos de aprovechar y no desechar las funciones, los dones y ministerios que Dios dejó para fortalecer, edificar y equipar a la iglesia y enviar a los santos al terreno de la práctica y así acelerar el proceso de la obra del Señor dentro y fuera de las congregaciones. La función apostólica, según 1 Corintios 12, 28, Biblia de las Américas. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayuda, administraciones, diversas clases de lenguas. Para entender la función de un ministro apostólico, primero miraremos la palabra primeramente, que es la palabra griega protón, que uno de sus significados es el primero, el príncipe en rango. Entendiendo claramente que no se habla de un señorío o un nivel mayor de los otros 4 ministerios, sino en cuanto a nivel jerárquico espiritualmente. Vamos a dejarlo hasta ahí, señores. Gloria a Dios. Traeremos la segunda parte más adelante. Oro en el nombre de Jesús por todos esos evangelistas, todos esos pastores, todos esos profetas, todos esos apóstoles, todos esos maestros que Dios está levantando en estos últimos tiempos. Oro por ellos en el nombre de Jesús para que sean direccionados en cuanto a la voluntad del Eterno, para que sepan cuál es la voluntad de Dios, que es siempre buena, agradable y perfecta, para que no se muevan del área donde Dios lo designó, para que puedan echar mano de la palabra de Dios, que puedan tener la verdadera cobertura, para que puedan ser guiados por el Espíritu Santo, para que el Señor sea irrumpiendo en sus vidas, sea guardándole, ellos puedan ir a lugares donde obviamente sean alimentados y puedan crecer de manera sana. Oramos por todos ellos en esta hora en el nombre de Jesús. Esta es la primera parte sobre el ministerio, los 5 pilares ministeriales de la iglesia. Así que te bendigo hoy, mañana y siempre, y será hasta una próxima. Bendiciones.